Una vez fui llamada al juicio de Dios. Me presenté delante del Señor a solas. Jesús se veía como durante la pasión. Después de un momento, estas heridas desaparecieron y quedaron solo 5, en las manos, en los pies y en el costado. Inmediatamente vi todo el estado de mi alma, tal y como Dios la ve. Vi claramente todo lo que no agrada a Dios. No sabía que hay que rendir cuentas ante el Señor, incluso de las faltas más pequeñas. ¿Qué momento? ¿Quién podrá describirlo? Presentarse delante del 3 veces santo. Jesús me preguntó, ¿quién eres? Contesté, soy tu sierva, Señor. Tienes la deuda de un día de fuego en el purgatorio. Quise arrojarme inmediatamente a las llamas del fuego del purgatorio, pero Jesús me detuvo y dijo, ¿qué prefieres? ¿Sufrir ahora durante un día o durante un breve tiempo en la tierra? Contesté, Jesús, quiero sufrir en el purgatorio y quiero sufrir en la tierra los más grandes tormentos, aunque sea hasta el fin del mundo. Jesús dijo, es suficiente una cosa. Bajarás a la tierra y sufrirás mucho, pero durante poco tiempo, y cumplirás mi voluntad y mis deseos. Un fiel siervo mío te ayudará a cumplirla. Ahora pon la cabeza sobre mi pecho, sobre mi corazón, y de él toma fuerza y fortaleza para todos los sufrimientos, porque no encontrarás alivio ni ayuda ni consuelo en ninguna otra parte. Debes saber que vas a sufrir mucho, mucho, pero que esto no te asuste. Yo estoy contigo. Poco después de ese suceso me enfermé. Las dolencias físicas fueron para mí una escuela de paciencia. Solo Jesús sabe cuántos esfuerzos de voluntad tuve que hacer para cumplir los deberes. Jesús, cuando quiere purificar un alma, utiliza los instrumentos que Él quiere. Mi alma se siente completamente abandonada por las criaturas. A veces la intención más pura es interpretada mal por las hermanas. Este sufrimiento es muy doloroso, pero Dios lo admite y hay que aceptarlo, ya que a través de ello nos hacemos más semejantes a Jesús. Durante mucho tiempo no pude comprender una cosa, a saber, ¿por qué Jesús me mandó informar de todo a las superioras? Y las superioras no creían en mis palabras, manifestándome compasión como si estuviera bajo la influencia de una ilusión o la imaginación. Debido a que temía que estaba en ilusión, decidí evitar a Dios dentro de mí, temiendo las ilusiones. Sin embargo, la gracia de Dios me perseguía a cada paso, y cuando menos lo esperaba, Dios me hablaba. Un día Jesús me dijo que iba a castigar una ciudad. Es la más bonita de nuestra patria. El castigo iba a ser igual a aquel con el cual Dios castigó a Sodoma y Gomorra. Vi la gran ira de Dios y un escalofrío traspasó mi corazón. Rogué en silencio. Un momento después Jesús me dijo, niña mía, durante el sacrificio, únete estrechamente conmigo y ofrece al Padre Celestial mi sangre y mis llagas como propiciación de los pecados de esta ciudad. Repítelo ininterrumpidamente durante toda la Santa Misa. Hazlo durante 7 días. Al 7º día vi a Jesús en una nube clara y me puse a pedir que Jesús mirara aquella ciudad y todo nuestro país.
Jesús miró con bondad. Al ver la benevolencia de Jesús, empecé a rogarle por la bendición. De repente Jesús dijo: por ti bendigo al país entero. Y con la mano hizo una gran señal de la cruz encima de nuestra patria. Al ver la bondad de Dios, una gran alegría llenó mi alma. El año 1929. Una vez durante la Santa Misa, sentí la cercanía de Dios de un modo muy particular, a pesar de que me defendía de Dios y le daba la espalda. A veces rehuía de Dios porque no quería ser víctima del espíritu maligno, dado que más de una vez me habían dicho que lo era. Esta incertidumbre duró mucho tiempo. Durante la Santa Misa, antes de la Santa Comunión, tuvo lugar la renovación de los votos. Al levantarnos de los reclinatorios, empezamos a repetir la fórmula de los votos y de repente el Señor Jesús se puso a mi lado, vestido con una túnica blanca, ceñido con un cinturón de oro, y me dijo: te concedo el amor eterno para que tu pureza sea intacta y para confirmar que nunca experimentarás tentaciones impuras. Jesús se quitó el cinturón de oro y ciñó con él mis caderas. Desde entonces no experimento ningunas turbaciones contrarias a la virtud, ni en el corazón ni en la mente. Después comprendí que era una de las gracias más grandes que la Santísima Virgen María obtuvo para mí, ya que durante muchos años le había suplicado recibirla. A partir de aquel momento tengo mayor devoción a la Madre de Dios. Ella me ha enseñado a amar interiormente a Dios y cómo cumplir su santa voluntad en todo. María, tú eres la alegría, porque por medio de ti Dios descendió a la tierra y a mi corazón. Una vez vi a un siervo de Dios en el peligro de pecado grave que iba a ser cometido un momento después. Empecé a pedir a Dios que me cargara con todos los tormentos del infierno, todos los sufrimientos que quisiera, pero que liberase a ese sacerdote y lo alejara del peligro de cometer el pecado. Jesús escuchó mi súplica y en un momento sentí en la cabeza la corona de espinas. Las espinas penetraron hasta mi cerebro. Esto duró 3 horas. El siervo de Dios fue liberado de aquel pecado y Dios fortaleció su alma con una gracia especial. En un momento, el día de la Navidad, siento que me envuelve la omnipotencia, la presencia de Dios. Otra vez evito dentro de mí el encuentro con el Señor. Pedí a la Madre Superiora el permiso de ir a Josefinec para visitar a las hermanas. La Madre Superiora nos dio el permiso y una vez terminado el almuerzo empezamos a prepararnos. Las hermanas ya me estaban esperando en la puerta. Fui corriendo a la celda a buscar la capita. Al volver de la celda y pasar cerca de la pequeña capilla, en el umbral vi al Señor Jesús, quien me dijo estas palabras: ve, pero yo me tomo tu corazón. De pronto sentí que no tenía corazón en el pecho. Como las hermanas me llamaron la atención de que debía darme prisa porque ya era tarde, enseguida me fui con ellas. Pero un gran descontento empezó a molestarme. Una añoranza penetró mi alma. Sin embargo, nadie, excepto Dios, sabía lo que había pasado en mi alma. Tras pasar apenas un momento en Josefinec, dije a las hermanas:
Volvamos a casa. Las hermanas pidieron un pequeño descanso. Sin embargo, mi espíritu no llegaba a calmarse. Les expliqué que teníamos que volver a casa antes de que oscureciera y había buen trecho de camino por hacer, y regresamos a casa enseguida. Cuando la Madre Superiora nos encontró en el pasillo, me preguntó: ¿no han salido todavía o ya están de vuelta? Contesté que habíamos regresado, porque no quería volver de noche. Me quité la capita e inmediatamente fui a la capilla. En cuanto entré, Jesús me dijo: ve a decir a la Madre Superiora que no has vuelto para estar en casa antes del anochecer, sino porque te he quitado el corazón. Aunque me costó mucho, fui a ver a la Madre Superiora y le expliqué sinceramente el motivo por el cual había vuelto tan pronto, y pedí perdón al Señor por todo lo que no le agrada. En aquel momento, Jesús inundó mi alma de gran alegría. Entendí que no hay satisfacción fuera de Dios. Una vez vi a 2 hermanas que iban a entrar en el infierno. Un dolor inexpresable me rasgó el alma. Pedí a Dios por ellas, y Jesús me dijo: ve a decir a la Madre Superiora que estas 2 hermanas están en ocasión de cometer un pecado grave. Al día siguiente se lo dije a la superiora. Una de ellas ya se había arrepentido y se encontraba en estado de fervor, y la otra aún estaba en un gran combate. Un día Jesús me dijo: abandonaré esta casa, porque hay cosas que no me gustan en ella. Y la hostia salió del tabernáculo y descansó en mis manos, y yo con alegría la coloqué en el tabernáculo. Eso se repitió otra vez, y yo hice con ella lo mismo. Sin embargo, eso se repitió la tercera vez, y la hostia se transformó en el Señor Jesús vivo. Y Jesús me dijo: no me quedaré aquí más tiempo. De repente, en mi alma se despertó un inmenso amor a Jesús y dije: yo no te dejaré ir de esta casa, Jesús. Y Jesús desapareció nuevamente, y la hostia descansó en mis manos. Otra vez la puse en el cáliz y la encerré en el tabernáculo. Y Jesús se quedó con nosotras. Durante 3 días traté de hacer la adoración reparadora. Una vez me dijo Jesús: dile a la Madre General que en esta casa sucede tal cosa que no me gusta y que me ofende mucho. No lo dije a la Madre inmediatamente, pero la inquietud que Dios me infundió no me permitió esperar más. Y no tardé nada en escribir a la Madre General, y la paz entró en mi alma. A menudo sentí la pasión del Señor Jesús en mi cuerpo, aunque esto fue invisible. Me alegro de eso, porque Jesús quiere que sea así. Eso duró muy poco tiempo. Estos sufrimientos incendiaban mi alma con un fuego de amor hacia Dios y hacia las almas inmortales. El amor soportará todo. El amor continuará después de la muerte. El amor no teme nada. 22 de febrero de 1931. Al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir, y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían 2 grandes rayos, uno rojo y otro pálido.
En silencio, atentamente miraba al Señor. Mi alma estaba llena del temor, pero también de una gran alegría. Después de un momento, Jesús me dijo: pinta una imagen según el modelo que ves y firma: Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo, ya aquí en la tierra, la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria. Cuando lo dije al confesor, recibí como respuesta que eso se refería a mi alma. Me dijo: pinta la imagen de Dios en tu alma. Cuando salí del confesionario, oí nuevamente estas palabras: mi imagen está en tu alma. Deseo que haya una fiesta de la misericordia. Quiero que esta imagen que pintarás con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. Deseo que los sacerdotes proclamen esta gran misericordia que tengo a las almas pecadoras. Que el pecador no tenga miedo de acercarse a mí. Me queman las llamas de la misericordia. Deseo derramarlas sobre las almas humanas. Jesús se quejó conmigo con estas palabras: la desconfianza de las almas desgarra mis entrañas. Aún más me duele la desconfianza de las almas elegidas. A pesar de mi amor inagotable, no confían en mí. Ni siquiera mi muerte ha sido suficiente para ellas. Ay de las almas que abusen de ella. Cuando dije a la Madre Superiora lo que Dios me pedía, me contestó que Jesús debía explicarlo más claramente a través de alguna señal. Cuando pedí al Señor Jesús alguna señal, como prueba de que verdaderamente Él era Dios y Señor mío, y que de Él venían estas peticiones, entonces dentro de mí oí esta voz: lo haré conocer a las superioras a través de las gracias que concederé por medio de esta imagen. Cuando quise liberarme de estas inspiraciones, Dios me dijo que en el día del juicio exigiría de mí un gran número de almas. Una vez, cansadísima por las múltiples dificultades que tenía por el hecho de que Jesús me hablaba y exigía que fuese pintada la imagen, decidí firmemente, antes de los votos perpetuos, pedir al Padre András que me dispensara de estas inspiraciones interiores y de la obligación de pintar la imagen. Al escuchar la confesión, el Padre András me dio la siguiente respuesta: no la dispenso de nada, hermana, y no le está permitido sustraerse a estas inspiraciones interiores, sino que debe decir todo al confesor. Eso es necesario, absolutamente necesario, porque de lo contrario se desviará a pesar de estas grandes gracias del Señor. De momento, usted se confiesa conmigo, pero ha de saber que debe tener un confesor permanente, es decir, un director espiritual. Me afligí muchísimo. Pensaba poder liberarme de todo, y había pasado todo lo contrario: una orden clara de seguir las demandas de Jesús. Y otra vez el tormento de no tener al confesor permanente. Si durante algún tiempo me confieso, no puedo descubrir mi alma delante de Él en cuanto a las gracias.
es la causa de un dolor inexpresable. Le pido a Jesús que conceda estas gracias a otra persona, porque yo no sé aprovecharlas y solamente las malgasto. Jesús, ten compasión de mí, no me encomiendes cosas tan grandes. Ves que soy un puñado de polvo inútil. Sin embargo, la bondad de Jesús no tiene límites. Me prometió una ayuda visible en la tierra y la recibí poco después en Vilna. En el Padre Sopoco reconocí esa ayuda de Dios. Le había conocido en una visión interior antes de llegar a Vilna. Un día lo vi en nuestra capilla, entre el altar y el confesionario. De repente en mi alma oí una voz. He aquí la ayuda visible para ti en la tierra. Él te ayudará a cumplir mi voluntad en la tierra. Un día, cansada de esas incertidumbres, pregunté a Jesús, Jesús, ¿eres tú mi Dios o eres un fantasma? Las superioras me dicen que existen ilusiones y toda clase de fantasmas. Si eres mi Señor, te pido, bendíceme. De repente Jesús hizo una gran señal de la cruz encima de mí, y yo me santigué. Cuando pedí perdón a Jesús por haberle hecho esa pregunta, Jesús contestó que con esta pregunta no le causé ningún disgusto, y el Señor me dijo que mi confianza le agradaba mucho. 1933. Consejos espirituales que me dio el Padre András. Primero, hermana, usted no debe evitar esas inspiraciones interiores, sino que debe decir siempre todo al confesor. Si usted reconoce que estas inspiraciones interiores atañen, es decir, son provechosas para su alma o para otras almas, sígalas y no las descuide, sino que consúltelas siempre con su confesor. Segundo, si estas inspiraciones no concuerdan con la fe y con el espíritu de la Iglesia, se deben rechazar inmediatamente, porque vienen del espíritu maligno. Tercero, si estas inspiraciones no se refieren a las almas en general, ni a su bien en particular, no se preocupe mucho por ellas, hermana, y no les haga caso en absoluto. No obstante, no decida por sí sola en esta materia, en este sentido o en otro, porque puede desviarse a pesar de estas grandes gracias del Señor. Humildad, humildad y siempre humildad, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Todo esto es solamente la gracia de Dios. Me dice que Dios exige mucha confianza de las almas, pues sea la primera en mostrar esa confianza. Una palabra más. Acepte todo esto con serenidad. Las palabras de uno de los confesores. Hermana, Dios está preparándole muchas gracias especiales, pero procure que su vida sea pura como las lágrimas delante del Señor, sin hacer caso a lo que puedan pensar de usted. Que le baste Dios, solo Él. Al final del noviciado, el confesor me dijo estas palabras. Camine por la vida haciendo el bien, para que yo pueda escribir en las páginas de su vida. Vivió haciendo el bien, que Dios realice esto en usted, hermana.
En otra oportunidad el confesor me dijo: pórtese delante del Señor como la viuda del Evangelio, que puso una alcancía, una monedita de poco valor. Pero para Dios, esta pesó más que las grandes ofrendas de los demás. El otro día recibí esta enseñanza: procure que quien trate con usted se aleje feliz. Difunda a su alrededor la fragancia de la felicidad, porque de Dios ha recibido mucho, y por eso sea generosa con los demás. Que todos puedan alejarse de usted felices, aunque hayan apenas rozado el borde de su túnica. Recuerde bien las palabras que le estoy diciendo ahora. Otra vez me dijo estas palabras: permita que el Señor empuje la barca de su vida a la profundidad insondable de la vida interior. Algunas palabras del coloquio con la Madre Maestra al final del noviciado. Que su alma hermana se distinga particularmente por la sencillez y la humildad. Camine por la vida como una niña, siempre confiada, siempre llena de sencillez y humildad, contenta de todo, feliz de todo. Allí donde otras almas se asustan, usted, hermana, pase tranquilamente, gracias a la sencillez y la humildad. Recuerde para toda la vida que como las aguas descienden de las montañas a los valles, las gracias del Señor descienden solo sobre las almas humildes. Oh Dios mío, entiendo bien que exiges de mí la infancia espiritual, porque me la pides continuamente a través de tus representantes. Los sufrimientos y contrariedades al inicio de la vida religiosa me habían asustado, me habían quitado el valor. Por eso rogaba continuamente que Jesús me hiciera más fuerte y me concediera el vigor de su Santo Espíritu, para poder cumplir en todo su santa voluntad, ya que desde el comienzo conocía y conozco mi debilidad. Sé bien lo que soy por mí misma, porque Jesús descubrió a los ojos de mi alma todo el abismo de mi miseria, y por lo tanto me doy cuenta perfectamente que todo lo que hay de bueno en mi alma es solo su santa gracia. El conocimiento de mi miseria me permite conocer al mismo tiempo el abismo de tu misericordia. En mi vida interior, con un ojo miro hacia el abismo de miseria y de bajeza que soy yo, y con el otro hacia el abismo de tu misericordia, oh Dios. Oh mi Jesús, tú eres la vida de mi vida. Tú sabes bien que lo único que deseo es la gloria de tu nombre y que las almas conozcan tu bondad. ¿Por qué las almas te evitan, oh Jesús? No lo entiendo. Si pudiera dividir mi corazón en partículas mínimas y ofrecerte, oh Jesús, cada partícula como un corazón entero para compensarte, aunque parcialmente, por los corazones que no te aman. Te amo, Jesús, con cada gota de mi sangre, y la derramaría voluntariamente por ti, para darte la prueba de mi amor sincero. Oh Dios, cuanto más te conozco, tanto menos te puedo entender. Pero esa incapacidad de comprenderte me permite conocer lo grande que eres, oh Dios. Y esa incapacidad de comprenderte incendia mi corazón hacia ti como una nueva llama,
oh Señor. Desde el momento en que me permitiste, oh Jesús, sumergir la mirada de mi alma en ti, descanso y no deseo nada más. He encontrado mi destino en el momento en que mi alma se sumergió en ti, en el único objeto de mi amor. Todo es nada en comparación contigo. Los sufrimientos, las contrariedades, las humillaciones, los fracasos, las sospechas que enfrento, son espinas que incendian mi amor hacia ti, Jesús. Locos e irrealizables son mis anhelos. Deseo ocultarte que estoy sufriendo. No quiero ser recompensada jamás por mis esfuerzos y mis buenas obras. Oh Jesús, tú mismo eres mi recompensa. Tú me bastas, oh tesoro de mi corazón. Deseo compartir los sufrimientos del prójimo, esconder mis sufrimientos en mi corazón, no solo ante el prójimo, sino también ante ti, oh Jesús. El sufrimiento es una gran gracia. A través del sufrimiento, el alma se hace semejante al Salvador. El amor se cristaliza en el sufrimiento. Cuanto más grande es el sufrimiento, tanto más puro se hace el amor. Una noche vino a visitarme una de nuestras hermanas, que había muerto hacía 2 meses antes. Era una de las hermanas del primer coro. La vi en un estado terrible, toda en llamas, la cara dolorosamente torcida. La visión duró un breve instante y desapareció. Un escalofrío traspasó mi alma, y aunque no sabía dónde sufría, en el purgatorio o en el infierno, no obstante redoblé mis plegarias por ella. La noche siguiente vino de nuevo, pero la vi en un estado aún más espantoso, entre llamas más terribles. En su cara se notaba la desesperación. Me sorprendí mucho que después de las plegarias que había ofrecido por ella, la vi en un estado más espantoso y pregunté: ¿No te han ayudado nada mis rezos? Me contestó que no le ayudaron nada mis rezos y que no le iban a ayudar. Pregunté: ¿y las oraciones que toda la congregación ofreció por ti, tampoco te han ayudado? Me contestó que nada. Aquellas oraciones fueron en provecho de otras almas. Y le dije: si mis plegarias no te ayudan nada, hermana, te ruego que no vengas a verme. Y desapareció inmediatamente. Sin embargo, yo no dejé de rezar. Después de algún tiempo volvió a visitarme de noche, pero en un estado distinto. No estaba entre llamas como antes, y su rostro era radiante. Los ojos brillaban de alegría, y me dijo que yo tenía el amor verdadero al prójimo, que muchas almas se aprovecharon de mis plegarias, y me animó a no dejar de interceder por las almas que sufrían en el purgatorio, y me dijo que ella no iba a permanecer ya por mucho tiempo en el purgatorio. Los juicios de Dios son verdaderamente misteriosos. 1933. Una vez oí en mi alma esta voz: haz una novena por la patria. La novena consistirá en las letanías de todos los santos. Pide el permiso al confesor. Durante la confesión siguiente, obtuve el permiso y a la noche empecé enseguida la novena. Terminando las letanías, vi una gran claridad y en ella a Dios Padre.
Entre la luz y la tierra vi a Jesús clavado en la cruz, de tal forma que Dios, deseando mirar hacia la tierra, tenía que mirar a través de las heridas de Jesús. Y entendí que Dios bendecía a la tierra en consideración a Jesús. Jesús, te agradezco por esta gran gracia, es decir, por el confesor que tú mismo te dignaste elegirme y que me hiciste ver primero en una visión, antes de conocerlo personalmente. Cuando había ido a confesarme con el padre András, pensaba que iba a ser liberada de estas inspiraciones interiores. El padre me contestó que no podía liberarme de ellas y dijo: ruegue, hermana, para obtener un director espiritual. Después de una breve y ferviente plegaria, vi de nuevo al padre Sopoco en nuestra capilla, entre el confesionario y el altar. En aquel tiempo me encontraba en Cracovia. Fueron estas dos visiones que me fortalecieron en el espíritu, tanto más que lo encontré tal cual lo había visto en las visiones, tanto en Varsovia durante la tercera probación como en Cracovia. Te agradezco, Jesús, por esta gran gracia. Ahora tiemblo cuando oigo, a veces, a un alma diciendo que no tiene confesor, es decir, director espiritual, porque sé que graves daños tuve yo cuando no tenía esta ayuda. Sin el director espiritual es fácil desviarse del camino. Oh vida gris y monótona, cuántos tesoros encierras. Ninguna hora se parece a la otra, pues la tristeza y la monotonía desaparecen cuando miro todo con los ojos de la fe. La gracia que hay para mí en esta hora no se repetirá en la hora siguiente. Me será dada en la hora siguiente, pero no seré ya la misma. El tiempo pasa y no vuelve nunca. Lo que contiene en sí no cambiará jamás. Lo sella con el sello para la eternidad. El padre Sopoco debe ser muy amado por el Señor. Lo digo porque pude comprobar cuánto Dios se preocupa por él en ciertos momentos. Al ver esto, estoy enormemente contenta de que el Señor tenga tales elegidos.